Continuamos con el programa del Venezuelan Business Club. Mi nombre es Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1020, 1040. Tengo en los estudios de la radio al señor Carlos Piña, miembro del Venezuelan Business Club. Yo creo que un eterno guerrero de esta institución, quien apoyamos cada vez que tenemos la oportunidad. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar, Carlos ha sido un consultor de muchísimo tiempo, de distintas prácticas. Tiene un concepto que te comentábamos fuera del aire, que tienes muchísimo tiempo manejando, que se llama el GPS de tu vida, ¿no? Bueno, nada, cuéntanos de qué se trata. Yo lo conozco por tus charlas, pero quisiera pues que le explicáramos a la audiencia de qué se trata el GPS de tu vida. ¿Cómo es la analogía de tener un GPS para uno encarrilar su vida? Bueno, tú cuando estás en tu carro y quieres un sitio desconocido, tú utilizas el GPS para poder llegar a ese destino de una forma sencilla y práctica. El GPS de tu vida a nivel personal es también ubicarse en donde estoy. O sea, quién soy y en dónde estoy. Muchas veces estamos corriendo y estamos actuando mecánicamente de acuerdo a la historia. Y al no estar en el momento presente, que es donde yo quiero en este momento partir hacia un mejor futuro, necesito hacer un alto y conectarme con lo que yo necesito en este momento. Es lo mismo como el GPS normal, que tú pones una dirección porque quieres ir a ese sitio. En este caso, tú tienes que tener el foco y la concentración en donde tú quieres llegar. Pero se necesita una intención clara en la mente y se necesita una alta motivación. Porque muchas veces los proyectos en el proceso de ejecución te desvías y te apartas de tu objetivo, pierdes el norte, no tienes a veces la fe necesaria o tienes muchas dudas, ¿no? Y todo ese proceso te conduce a que andes en un recalculation toda tu vida. Cuando tú tienes un contacto con tus necesidades reales, porque estás consciente de lo que tú quieres y tienes la capacidad de crear lo que no existe. Muchas veces tenemos que ver para creer, pero en los proyectos personales, cuando uno quiere un cambio, tiene que creer para después ver. Porque no lo tienes. Es igual que en el GPS de tu vida tienes que tener un norte claro y tienes que enamorarte de ese proceso. Tienes que sentir que eso es lo que tú vas a lograr. O sea que a pesar de que es una dirección que tú te estás proponiendo, que como dices tú no existe, la vas a crear, tienes que tener la pasión suficiente para creértela y de esa manera pues hacerla realidad. Eso es más o menos lo que estás tratando de decir. Sí, es que cuando tú no sientes lo que tú quieres y la mente juega un poquito en la cantidad de posibilidades que hay, te despistas y te dispersas, ¿no? Pero cuando tú tienes algo de pasión, cuando tú sientes lo que tú quieres, tienes la energía, tienes esa alta motivación. Pero tienes que tener el foco claro, la intención clara hacia dónde vas. Cuando tienes el origen y el destino, que es el punto de partida y el punto final, el proceso que viene son las estrategias para avanzar a ese destino. Y cuando tú tienes los objetivos claros en el proceso, que vas cumpliendo las metas, entonces tú vas a lograr la meta de una manera mucho más práctica y sencilla, porque estás motivado en la medida que tienes logros parciales. Pero Carlos, ¿qué pasa si resulta que la meta que tú tienes pues es una loquera y no es viable ni siquiera? ¿Cómo determinas tú cuál es el ejercicio que tiene que hacer uno para decir, oye, de verdad por aquí tengo que irme? Pues yo sé que lo puedo hacer, pero puede ser que... Porque mucha gente que se inventa cosas, pues, ¿no? Y terminas frustrado y tal porque no llegas o no le salen las cosas. ¿Cómo ves? ¿Cómo debería hacer uno ese proceso? A mí me gusta tu pregunta porque tú siempre tienes las preguntas claras y precisas, ¿no? El problema del ser humano cuando no logra un resultado es porque no es realista, se frustra. Entonces, cuando tú arrancas tienes que asegurarte que ese objetivo sea claro y realista. Cuando es realista es cuando tú haces como un diagnóstico de la flor. ¿Cuáles son las fortalezas que tú tienes para lograr esa meta? ¿Qué limitaciones tienes? ¿Qué oportunidades y riesgos, ¿no? Cuando tú aplicas el método de la flor, que es el que te ayuda a concientizar cuán factible, cuán viable es lo que tú quieres, entonces tú ya no empiezas a ejecutar un plan si no tienes primero claro que ese es el objetivo, que es normalmente de entendible y todo el mundo lo puede saber y entender, sino que te aseguras de que esa meta sea realista. Cuando tienes esas dos variables, entonces viene el proceso adicional que se requiere, que es el de actuar ya conscientemente con las reglas o con el plan de acción que tú diseñas, ¿no? O sea, el objetivo está claro, es realista, necesitas hacer un plan. Ahí es donde viene el plan. El plan y está más consciente, no es impulsivo, sino un plan estratégico que te va a permitir determinar lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer. Ahí es donde viene la ejecución. Pero hay otro tema importante que es el siguiente, que es que la gente a veces no tiene fuerza de voluntad y cree que la fuerza de voluntad es una pastillita que tiene que tener, o es un estímulo emocional que tiene que tener, o un concepto bonito que alguien te lo dice. Yo lo que he aprendido a través del tiempo, que la fuerza de voluntad es alinear o integrar lo que pienso y siento con lo que digo y hago. O
sea, cuando tú estás centrado, cuando estás integrado, donde tú dices, yo quiero hacer esto, yo pienso que lo puedo hacer, digo que lo voy a hacer y lo hago, esa es la fuerza de voluntad. O sea, no es algo que tú vas a manejar en la lotería, ni es algo que tú vas a tener de repente, ¿no? Porque siempre le preguntas, oye, pero me hace falta fuerza de voluntad. Entonces, en la ejecución del GPS, un punto clave cuando se diseña el plan es tener claro la alineación de eso para poder enfrentarte y para poder fluir dentro de la diversidad, dentro de la adversidad, los procesos que vas a tener que vivir. Si no estás integrado, si no tienes eso claro, pues evidentemente vas a tener de repente en algún momento una desviación y muchas veces cuando no logramos las metas y los resultados, damos muchas explicaciones y justificamos por qué no lo hicimos. Ahí es donde viene el tema de que cuando uno algo no logra dentro de este proceso, tiene que decir, no lo hice, no sé cómo hacerlo, tengo que pedir ayuda. Y ahí es donde viene un proceso que es más honesto, más consciente y más maduro también. Porque los logros se alcanzan cuando tú te comprometes, cuando haces el esfuerzo, cuando tienes el foco claro, cuando tienes la concentración en el foco, no te desvías, sino tienes la disciplina. Porque si no cambiamos ciertos hábitos que no nos conducen al éxito, vamos a repetir los mismos errores toda la vida. Y podríamos decir, Carlos, que parte de esa planificación sería como rodearse de la gente correcta. Porque yo he escuchado, por ejemplo, muchas veces que los sueños y las metas no se logran solos. Pues uno tiene que rodearse de un equipo de gente que te ayude a llegar ahí, de múltiples talentos. Y yo creo que en ese sentido también te facilita un poco ese camino a la meta que uno quiere, ¿no? No sé si es parte de... Sí, las mejores prácticas, la gente que tiene el experto, pero hay algo que yo he aprendido con el tiempo, Nelson, que es que el secreto en la vida es conocerse a sí mismo. Pero todo el mundo te habla de conocerse a sí mismo y sí, que es importante. Te lo dicen desde chiquito, además. Pero el tema es que da mucho miedo voltear los ojos para adentro y saber quién soy. Porque la gente en vez de ir hacia el corazón, va hacia la cabeza que es la loca de la casa, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a buscar cosas dentro de esa historia, que son aprendizajes, que estás dando respuestas viejas a las preguntas nuevas, no te vas a dar cuenta en el momento presente qué es lo que tienes que hacer en forma natural. Cuando tú te conectas con tu sabiduría, cuando te conectas con el momento presente, cuando tú construyes el GPS desde el momento presente, tú no tienes la interferencia del pasado. Porque generalmente tenemos, sin darnos cuenta, una adicción, unas introyecciones y unos apegos con la historia. Y ni siquiera lo sabemos y estamos cometiendo el mismo error toda tu vida, ¿no? Entonces, cuando uno se quiere salir de la historia, que ese es el GPS de tu vida, es el encuentro con tu ser, es el darte cuenta qué es lo que tú realmente quieres en este momento de tu vida. No importa dónde estés. O sea, generalmente cuando uno va en un cambio de país, tiene una historia que pesa. Cuando tú te sales de esa historia y te adaptas al momento presente, como decía Bruce Lee, be water, my friend. O sea, conviértete en un agua que se adapta a las situaciones. Y el proceso de sobrevivir no es inteligencia, es adaptación. Cuando tú te adaptas y activas el GPS, donde empiezas a tener una claridad de lo que tú eres y volteas así los ojos para conocer cuáles son las fortalezas, cuáles son las limitaciones, las oportunidades y los riesgos. Yo empiezo a aterrizar y a renacer de una manera consciente. Cuando yo tengo eso más claro, yo voy a identificar mis necesidades en una forma mucho más realista que lo que me diga otro. Ahora, cuando yo entro en ese contacto, tú tienes una sabiduría innata y tú tienes una capacidad de encontrar respuestas cuando estás consciente de lo que tú estás haciendo en este momento. No que estás repitiendo algo del concepto histórico, que es lo que a veces nos marca, y el temor muchas veces es el vacío. Por eso cuando hay vacío la gente se llena de muchas cosas y a veces no son muy buenas, ¿no? Porque el vacío lo que hace es crearte una situación incómoda. Pero cuando tú logras manejar ese vacío, cuando logras estar en el momento presente, que es lo que te va a ayudar, no hay miedo. Porque los niños no tienen miedo, porque están siempre en el momento presente. Correcto, sí, es verdad. Bueno, señores, quienes están escuchando, estamos en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Esa voz que ustedes acaban de escuchar es la de Carlos Piña, nuestro invitado de hoy. Estamos conversando, Carlos siempre ha sido un consultor empresarial y personal. Yo creo que, Carlos, para quien te quiera escuchar, yo creo que deberíamos empezar a decir, bueno, tu libro, los audiolibros y hablar sobre este seminario que vas a tener la semana que viene, ¿no? Yo creo que es importante porque pues de este tema podemos hablar 2 horas y 3 horas y 4 horas, el GPS de tu vida. Yo creo que es un concepto bien real, aunque la analogía, que además me parece muy original, sea difícil a veces de comparar, pero es muy claro el poner realmente la dirección donde tú quieres ir
y proponerte pues llegar ahí, ¿no? Entonces, háblame de lo del curso. ¿Cómo la manera de participar? ¿Cuál es la mejor forma? Y tú me decías que va a ser en línea. Online, LPS online. El curso tiene 3 sesiones. La primera sesión es la ubicación de quién eres y dónde estás. O sea que hay que participar en las 3 fechas. En las 3 fechas. Correcto. Son 3 fechas secuenciales donde la primera fecha es como un despertar y un darme cuenta de realmente dónde estoy, ¿no? O sea, dónde estoy y qué en este momento quiero. O sea, no es cualquier cosa que pienso, ¿no? Es algo que necesito de verdad y que para mí es importante, ¿no? Se va a dar ahí la metodología de cómo se funciona o cómo funciona, que son una plantilla que tienes que seguir unas instrucciones que es muy sencillo, o está como llevado de la mano, y en la medida que tú tienes claro ese proceso que es el punto de partida, que es el origen, generalmente es el punto donde tú tienes que iniciar todo plan desde donde estás. El proceso continúa con el diseño de un plan. Y en el diseño de un plan se enseña cómo focalizar una meta, cómo visualizar, cómo crear eso en tu mente, cómo sentir que eso existe ya, porque hay un convencimiento de que tú quieres lograr eso porque la emoción que sientes es muy alta y la intención es muy clara. Cuando tienes ese proceso así, el segundo paso dentro de esa segunda sesión es construir la ruta. Y la ruta son los pasos a seguir para alcanzar esa meta. Una vez que tú tienes el plan diseñado, que es la segunda sesión, pasamos a la tercera sesión, que es la evaluación y la revisión y el seguimiento, para ver si lo que tú dijiste lo hiciste, qué no hiciste, por qué no lo hiciste. Ahí es donde se toca mucho eso que te comenté antes de la integralidad, ¿no? Cuando tú ejecutas algo que estás convencido, que tú piensas que es así, que tú lo dices y lo expresas a boca abierta a todo el mundo y lo haces y ven el resultado que lo hiciste. Y ven el resultado, porque eso es lo que estábamos hablando antes. Porque tú puedes tener esta convención e idea que de repente es una loquera, pero el tema es que realmente tú valides que puedes encontrar ese resultado. Pues, ¿no? Para que no haya tanto recalculation, ¿no? Exacto. Ahora, el resultado se basa en acciones y el resultado justamente es el tema de la ejecución, porque los problemas de todos los proyectos no están en el diseño del plan. Están en que la gente haga lo que dijo que iba a hacer. Correcto. Bueno, y que lo ejecute, si eso es verdad. Y que lo haga, y que lo logre. Y si no lo logras, en vez de dar tantas explicaciones, que es el tema de la gente, cuando alguien no logra algo, en vez de decir no sé, o me equivoqué, no sé cómo hacerlo, empiezas a dar explicaciones. Es que tú no conoces mi historia, es que tú no sabes lo que yo hice, es que tú no sabes que la Cuaima en mi casa no me deja hacer lo que yo quiero. Empiezan cualquier cantidad de explicaciones muchas cuentas, para defender tu error. Pero cuando tú eres honesto e íntegro y dices, es verdad, yo me equivoqué, estás dando un paso dentro de la ejecución de la alineación de los pensamientos, emociones y acciones. Y que además todo el mundo se da cuenta que te equivocaste. Esa es la otra. Todo el mundo sabe que te equivocaste. Entonces es mejor, exacto. Bueno, tú también sabes, pero tú piensas que puedes darle la vuelta a la gente y resulta que no es así. Sobre todo en este país, yo creo que en cualquier parte. Mientras más honesto seas, dice, mira, si me equivoqué, ahora voy a intentar esto, o necesito, mira, ayuda por aquí para poder llegar a donde yo quiero. Al menos así yo he visto que funcionan las cosas en este país. Mira, yo he escuchado últimamente que el 90% de las personas no saben quiénes están, no saben quiénes son, no saben por dónde van en el mundo. Imagínate, el 90%. 90%. Por eso el despertar es tan importante. Por eso que hay pocos líderes. Pues, por eso es que los líderes manipulan, porque está la gente inconsciente, la gente sigue patrones equivocados. Correcto. Ese es un punto. El segundo punto es que el 70% del tiempo que uno vive está bajo estrés y actúa por reacción. Imagínate. Y otra cosa que me impactó, que la madurez del ser humano es de 12 años. ¿Cómo es eso? Bueno, que la madurez en promedio es de 12 años. O sea, la gente puede tener 40 años, pero actúa como un niño por dentro, o sea, que no está maduro. ¿En serio? Eso a mí me sorprendió muchísimo. De esas investigaciones que uno hace. Entonces uno se da cuenta cómo está el mundo. Está en un mundo colapsado en términos políticos, en términos económicos, en términos de todo tipo, médicos, etc. En estos días estuve escuchando que el tema de la quimioterapia es dañina y lo dice un instituto muy conocido. Claro. Entonces cuando tú empiezas a romper paradigmas porque no funcionan, porque definitivamente el tema de la vida no es estar creyendo que te la sabes todo por un marco teórico muy sofisticado. El tema es que funcione y de funcione, correcto. Ahí está el detalle, no tanto el bla bla. Por eso, y quizás ahorita viene el punto indicado, yo durante muchos años he estado haciendo muchas cosas, pero yo lo único que quiero hacer de ahora en adelante, y lo vengo haciendo hace cierto tiempo, no es otra cosa que ayudar a que tú te conozcas y sepas quién eres. Cuando tú detectes qué es lo que tú eres y qué es lo que tú quieres, yo te ayudo a lograr lo que tú quieres. Pero no te voy a dar explicaciones, no te voy a dar consejos, te voy a ayudar a que tú mismo resuelvas tu problema. Entonces, si yo me pongo a dar herramientas, la herramienta única que debo dar es la LPS, que es la que te va a ayudar a saber quién eres, dónde estás, y te voy a dar una metodología para que tú logres tú, con el contenido tuyo, lo que tú quieres lograr.
O sea, yo te apoyo el resultado, pero no te apoyo a darte consejos ni sugerencias. Claro. O sea, te doy la responsabilidad de que tú eres el dueño de tu destino. Porque al final cada destino es diferente, ¿verdad? Así Cada es. quien tiene una visión distinta, cada quien tiene una situación diferente y cada quien tiene que saber cómo hacer de su vida pues el camino, ¿no? Igual con los hijos, pues no, uno puede tratar de aconsejar, pero la verdad de uno es distinta porque aplicó a nuestra vida y no a la de ellos, pues, ¿no? Uno puede aconsejar, pero yo creo que... Por eso es tan interesante, porque son ya muchos años que tengo en esto, es tan interesante que llega un momento que tú al principio tienes el ego, ya conozco esto y conozco lo otro, y esto lo vas a resolver. Todos los días se aprende. Pero llega un momento que tú dices, mira, pero el ser humano es hermoso, el ser humano tiene un potencial que no conoce. ¿Cómo ayudar a que la gente descubra ese potencial para que seas dueño de tu vida y no seas un dependiente? Y generalmente cuando alguien motiva a alguien, lo motivas por 2 días, 3 días, y después se le va. Entonces, pero ¿cómo hacer para que tú realmente hagas un insight verdadero en tu vida y reconozcas lo que tú eres? Y estamos hablando de las cosas positivas, ¿no? Hay unos ejercicios que yo manejaba y... Que sea feliz al final, ¿no? Es que ese es el objetivo, la felicidad como... No la felicidad como tú la quieres, sino como yo la quiero. O sea, cada quien tiene que descubrir cuál es el camino hacia su felicidad. Claro. Yo recuerdo hace muchos años que yo hacía sesiones de coaching, de filmación, y les preguntaba cuáles eran tus fortalezas, cuáles son tus limitaciones, tus oportunidades y tus riesgos, que es parte del centro del programa, ¿no? Mira, a nivel de la fortaleza la gente lloraba. Cuando yo le decía las limitaciones... ¿Que sentían que no tenían fortaleza? No, porque decían, yo no me lo merezco, yo soy así, tú me ves así, ¿tú crees que yo soy así? Y digo, sí eres así. El tema es que la gente ve las limitaciones, ve, porque generalmente nuestro sistema es de memorización y si tú no repites lo que está escrito, estás raspado. Entonces la gente siempre tiene un proceso de juicio en función de lo que hace mal, pero no explora lo que hace bien. Exactamente, yo me acuerdo que yo tenía un jefe que me decía, mira, no te preocupes por las cosas que, como dices, por tus debilidades. Enfócate en lo que tú sabes hacer. Así es. O sea, si hay lo que tú no sabes hacer, bueno, échalo de un lado, enfócate en lo que tú realmente sabes, porque si lo otro no lo sabes, estás perdiendo el tiempo. Enfócate realmente en tu fortaleza. Pero es verdad, mucha gente se enfoca en lo que no sabe para aprender o mejorar o tratar de irse por ahí, pero dejan de un lado realmente cuáles son sus verdaderas fortalezas, pues, ¿no? ¿Y qué importa si hay una limitación si eso no lo vas a hacer? Bueno, todo el mundo tiene limitaciones. Entonces, ¿por qué no aceptar? Claro. Entonces viene un tema de la aceptación. Viene un tema de que tú tienes que aprender a escuchar porque el otro problema que tiene el ser humano es que no escucha. Entonces, cuando tú escuchas, aunque sean cosas diferentes a las que tú crees que es verdad, cuando tú aceptas eso que puede ser una posibilidad de mejoramiento y de cambio, y cuando tú actúas, tú logras evidentemente fluir en cambios. Y ahí está el punto central de que las personas cuando descubren, y eso lo he visto yo durante tanto tiempo, el potencial que tienen por dentro, los ojos le brillan, su nivel de estrés se disminuye, su felicidad se incrementa. Entonces, lo que yo creo que de algún tiempo para acá vengo haciendo de manera inconsciente y cada vez más consciente es simplemente ayudar a que la gente descubra quién es y qué viene a hacer en esta vida. Cuando tú amasas eso, no tienes que dar tantas explicaciones, no tienes que sufrir tanto, no tienes que defender tus errores, no tienes que estar en un proceso completamente robotizado, porque ese es el problema del ser humano, que se robotiza y cuando se robotiza ya actúa tan mecánicamente que ni siquiera se da cuenta de los dolores que tiene porque se acostumbró a los dolores. Y del pasar del tiempo, que pasa rápido y se va la cosa. Pues, y el tiempo es un recurso no renovable, se agota. Bueno, pero entonces, aquellos que quieran participar en el seminario tienen que ir a elgpsdetuvida.com. Inscribirse ahí. Inscribirse ahí. Eso, yo lo estoy viendo desde mi celular en este momento. Es muy fácil navegar la página. El curso es en línea. En línea. O sea que no tienen que ir a ninguna parte. Pueden estar en cualquier parte de la tierra. Así es. Aquellos que nos escuchan no solamente en Miami, fuera de Miami, en España, en Panamá, en Venezuela, pues pueden participar. Es el 17, 18 y 19 de mayo, de 7 a 9 de la noche. Así o sea que después que la gente salga de su trabajo, perfectamente puede sentarse a participar en el seminario. Y es un seminario que no es tanto de explicaciones, sino más bien de procesos de aprendizaje como en vivo, que la gente va a tener que hacer cosas ahí y va a tener que compartir y de repente hay un proceso dinámico, porque evidentemente llega un momento en que tú ya estás claro de que el proceso no es que tú tienes que hablarle a la gente para que la gente aprenda. Tú tienes que buscar que la gente descubra con las herramientas. O sea, el tema central es dar las herramientas. O sea, cuando la persona tiene la herramienta, tiene la responsabilidad y va a ser dinámico, va a ser muy creativo, va a haber visualizaciones y las personas van a hacer su propio proyecto de GPS. Y cuando lo hacen, en la siguiente semana vamos a evaluar cómo un proceso sencillo puede funcionar si tú tienes claro cómo hacerlo. Es como enseñarte a manejar un carro. O sea, yo te enseño a manejar un carro, te digo todo lo que tiene que tener un carro y simplemente tú después vas a donde tú quieras ir.
No, y si usted piensa que sabe dónde va a ir, yo creo que es una buena oportunidad para chequear. Vamos a hacer el seminario para ver si realmente yo voy por donde es, porque mucha gente está en la rutina y está en la dinámica y piensa que por tener un buen trabajo o porque ya tiene la vida arreglada, pues ya no hay más nada que hacer, por ahí me voy. Bueno, pero las cosas pueden cambiar pasado mañana o puede que la visión que uno tenga de vida no esté muy clara. Yo creo que es una buena oportunidad para chequearse y realmente decir, bueno, yo estoy donde quiero yo estar o voy hacia donde yo quiero, donde realmente quiero ir. Hay un punto, lo que te va a ayudar a corregir es la autoobservación. Si yo tengo la mano apretada y no me doy cuenta, me va a doler. Si yo tengo la mano apretada y me observo, la abro. O sea, la autoobservación es la capacidad de observar qué estás haciendo. Y hay cosas que haces que no debes hacer. Hay cosas que no haces que aunque tengas miedo, tienes que hacerlo. Y hay cosas que haces, pero puedes mejorar. Entonces, esto es una revisión de cómo tú haces las cosas en tu vida en términos de un foco, en términos de un resultado, en términos de una dirección donde tienes que ir. Entonces, generalmente, como uno actúa de acuerdo a la historia, hay procesos que no son útiles para el momento presente. Hay que empezar a reencontrar cuál es la ruta ideal, basado no desde tu cabeza, que es lo que tú siempre has estado repitiendo mecánicamente por lo que aprendiste, sino lo que en este momento, a la edad que tú tienes, tú en este momento consideras que es mejor, que es válido. O sea, que está en sintonía con lo que tú quieres. Qué bueno. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo, Carlos. Así que, si quieres, vamos a dar de una vez tu información de contacto. Ya hablamos de la página que es el gpsdetuvida.com, pero también está carlospina.com, ¿no? Sí, carlospinagrao.com. Mi teléfono es 954-495-1809. Y mi email es carlos@carlospinagrao.com. Siempre decimos igual, eso va a estar en las páginas del BBC. Quienes estén oyendo este programa por la radio pueden ir a las páginas de Facebook del Venezuelan Business Club. Se está grabando en video, o sea que también lo vamos a poner en video. Va a haber varias maneras de poder recibir la información de Carlos. Y sobre todo lo interesante es que tú vas ahí no a recibir información de afuera, sino tú vas a tener la oportunidad de hacer un plan concreto que tú quieres hacer en este momento. Muy bien. Y lo que vas a validar, cómo la metodología te va a ayudar a que logres los resultados que tú quieres y te mereces. Perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias de nuevo por estar por aquí. Señores, vamos a seguir con el programa del Venezuelan Business Club. Usted está escuchando Actualidad Radio 1020, 1040. Este es el programa semanal del Venezuelan Business Club. Mi nombre es Nelson Ramírez. Así que bueno, nos vemos, seguimos escuchando el programa. No se pierdan, ya volvemos.